Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Sé que haces un gran esfuerzo por tenernos aquí y lo agradezco, la verdad. Pues voy a intentar aportar, pues bueno, lo poco que puedo aportar. Yo creo que aquí todos vamos un poco trabajando sobre lo que son las circunstancias que son las que vamos viviendo, las que vamos dentro de lo que es nuestra experiencia, pues valorando. No me pones todavía el tiempo, ¿no? No, está puesto ya. Bueno, yo voy, bueno, como venía aquí bien, iba a hablar de, bueno, voy a hablar, ¿no?, de la alta conflictividad tras la ruptura parental, de lo cual creo que hay muchos más expertos que yo aquí presentes, pero sí que a lo largo de mi trayectoria, y no voy a decir cuántos años, porque yo misma me asusto, y los meses. Muchos, y hasta los meses, creo que hemos tenido que ir avanzando, o sea, no queda otra solución de primero valoramos, encontramos, intentamos hacer pues todo lo posible por salir de estas situaciones, a pesar, ¿no?, de todas las trabas. Quizás hubiera estado bien tener un poco más de esa información judicial que nos acaban de aportar a veces para saber si merecía la pena dar el paso para adelante o no, ¿no? Entonces os voy a hablar también de la figura del coordinador de parentalidad y, por supuesto, de algunos de los grandes olvidados, no todos, que es la figura de los abuelos. Bueno, no hay duda, y creo que todos lo sabemos, bien por estudios o bien por la propia experiencia, el impacto que tiene la ruptura parental en los hijos. Vamos a empezar ya a hablar desde la perspectiva de infancia, que siempre es lo que tenemos que estar valorando y que tenemos que estar, al fin y al cabo, a veces recordando. Yo, de hecho, hace mucho tiempo escribí un artículo que decía el importante, ¿no?, la importante palabra, ¿no?, de el interés superior del menor, diciendo, ¿qué significa? Si al fin y al cabo diciendo, ¿qué significado tiene? Porque todo el mundo lo nombra, pero nadie lo respeta. O casi nadie lo respeta, ¿no? Entonces, vale, tenemos claro, ¿no?, la importancia que esto tiene que tener para los hijos, ¿no? Y es en lo que nosotros, por lo que es nuestra ética profesional, es en lo que nos tenemos que basar. Y eso parece que a veces, o encuentro a veces informes los cuales parece que se olvida, ¿no? Hablan del papá, hablan de la mamá y no hablan de los hijos. Entonces, creo que precisamente ese es a veces el bache, ¿no?, que tenemos en los pasos que podemos dar y en lo que verdaderamente nosotros queremos quizás resolver. El hecho de que haya una ruptura no tiene por qué significar siempre que eso sea conflictivo. No tiene por qué serlo. Sabemos perfectamente que si la ruptura se lleva de una manera adecuada, no tiene, bueno, va a tener sus efectos, como es lógico, puede haber tristeza, en fin, pero lo que es la adaptación puede ir bien, ¿no? Pero sabemos que hay otras motivaciones por detrás que hacen que esto quede solo en algunos casos, ¿no? Y de ahí, pues bueno, hemos pasado de la importancia de hacer las valoraciones desde los años 80, que estaban pidiendo, ¿no?, los peritos judiciales, que se hagan valoraciones, peritos de parte, etcétera, a pasar a las intervenciones. También hemos trabajado, y Arantxa también ha trabajado mucho con ello, con el tema de vamos a ver qué hacemos, ¿no?, con estas familias que viven esta alta conflictividad y que están en unas situaciones y que están demandando continuamente atención. ¿Qué podemos hacer? Es decir, aparte de evaluaciones, hemos hecho también intervención y la hemos estado siempre diseñando porque siempre había un punto ciego. Y el punto ciego es de que solicitaban intervención o ayuda a personas que no conocían en absoluto las circunstancias en las que se estaban dando las relaciones de estas familias, ¿no? Entonces, si no conocemos la base, muchas veces dicen, no, es que hay un niño que no quiere ir con su papá o no quiere ir con su mamá y, bueno, es que eso le causa mucha ansiedad y como hay que cuidar la ansiedad, pues entonces lo mejor es, pues bueno, que no vea a su papá o no vea a su mamá, ¿no? Entonces, desconocen lo que hay detrás, ¿no?, precisamente de dónde viene esa ansiedad. Entonces ahí hemos seguido avanzando, a lo mejor me enrollo mucho, No si ves que me quedo mucho tiempo en la misma, recuérdamelo. Entonces hemos seguido avanzando y bueno, ya desde
desde el año 2013, aunque esto es conocido desde hace 30 años en Estados Unidos y en Canadá, que es donde surgió el coordinador de parentalidad. ¿Por qué surge? Surge precisamente por la gran cantidad de familias que, a pesar de todo lo que se hacen, informes periciales de evaluación, que en algunos casos a lo mejor han podido resolver algunas situaciones conflictivas, se ha potenciado mucho la mediación, pero se ha potenciado a medias, porque bien que venía como recomendación de Europa por todos los sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre ellos la mediación, pero luego no se aplica totalmente. Es decir, dicen, este es el remedio, pero no vamos a poner recursos, porque vamos a poner los recursos en otras cosas quizás que nos interesan más. Entonces, bueno, seguimos avanzando. El caso es que siempre tenemos a las personas detrás demandando ayuda. Y de ahí surge el coordinador de parentalidad. Yo empecé a escucharlo en el año 2015, por ahí, pero ya había habido un programa piloto en Sabadell, precisamente. Los catalanes siempre van por delante en esto. Y la verdad es que un programa piloto que había resultado bien, porque lo habían hecho a través de una fundación, los resultados son muy buenos, pero quedó en eso, en programa piloto. O sea, si esto está bien y soluciona, ¿por qué no avanzamos? Bueno, han pasado unos cuantos años más y entonces pues la figura del coordinador de parentalidad ha surgido como una necesidad, ¿no?, para algunas familias. Primero porque yo creo que una de las partes principales precisamente es porque la coordinación está muy relacionada con la justicia. Entonces, no hemos salido de la justicia, y si tenemos, y creo que los hay, como decía el anterior ponente, hay jueces muy buenos, y claro que sí, hay jueces muy buenos que verdaderamente están preocupados, ¿no?, por la cantidad de casos que tienen que no se resuelven y que se resolverán cuando los hijos sean mayores de edad. Quiere decir, dejan de llegar a mi juzgado estos expedientes que nunca he podido quitarme de encima. Entonces surge un poco como decir, es interesante para los jueces, son los primeros que cuando hablas del coordinador de parentalidad dice, eso lo necesito yo. Ellos piensan en sus intereses. Tengo muchos casos y me los quiero quitar. Pero nosotros lo vemos desde otro prisma, ¿no? ¿Qué hace el coordinador de parentalidad? El coordinador de parentalidad verdaderamente intenta ayudar a las familias a salir de esa alta conflictividad. Tenemos el problema de que generalmente cuando se dice esta alta conflictividad, y dices, bueno, ¿por qué hay alta conflictividad? Y dices, bueno, pues porque la hay. No vamos tampoco a través del coordinador ni a buscar culpables, ni mucho menos, sino vamos a ayudarles a salir. Siempre va a haber una parte que no quiere. Entonces, es lo que pasó con la mediación. La mediación, en los casos, por ejemplo, en mediación intrajudicial, todos los casos que nos llegaban eran contenciosos. Una de las partes no va a querer, porque simplemente no quiere. O sea, pero eso lo tiene muy claro desde el principio. No quiere, lo que decían antes, dice, sé lo que quiero, o sea, lo que quiero es hacer daño a la otra persona, ¿no? Pero el coordinador viene en algunas ocasiones con el juez detrás, con unas medidas, ¿no?, un poco más fuertes. Y además, yo creo que una de las partes importantes es que no vamos, igual que en la intervención, no podemos hacer una intervención con unos niños que han sufrido estos procesos de alejamiento y de desvinculación si no se trabaja con ambos progenitores. En realidad, en coordinación se trabaja primero con los progenitores, porque son la parte fundamental, y luego con los hijos para ayudarles a entender en la situación en la que se han visto envueltos. Pero ambos progenitores, esa es la oportunidad que se les da en coordinación. Es posible, y nos encontramos a veces casos, que alguien no quiere participar. Bueno, entonces el juez ya podrá, el juez o la jueza tomará las medidas que considere oportunas, ¿no? Hay muchos casos que salen ya en las noticias porque están denunciando a algunos jueces por haberles derivado a coordinación de parentalidad. O sea, quiero ayuda, pero no quiero esa ayuda. La única ayuda que quiero es la que yo conozco, y la que yo quiero es decir, que desaparezca. Entonces vamos a que, bueno, aparte de que estos conflictos afectan, por supuesto, a la estabilidad emocional, no hay duda, de los niños, pero también del resto de las personas. Es decir, incluso
los progenitores que están provocando a veces estas situaciones o están involucrados, ¿no? A veces ambos, ¿no? en esta conflictividad, no les pasa de forma gratuita, es decir, también les va a afectar, ¿no? Y el llevar a cabo todas esas situaciones y todas esas estrategias que tienen es verdaderamente complicado. Es decir, hay veces que te cuentan algunos casos que dices, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible que esto lo haya podido pensar una madre o un padre, ¿no? De lo que son capaces de hacer. Y además, es que no solamente ellos, es que en la vida nuestra, en lo que es nuestra familia, no nos remitimos únicamente a lo que son nuestros padres, es que hay otras figuras muy importantes que son los abuelos. Pero bueno, aparte de los abuelos están los primos, los tíos. Generalmente hay un entorno familiar que es, lo puedes ver más o menos, pero es un entorno familiar que te ayuda a lo que es también tu propia identificación personal, como pertenencia a una familia, como pertenencia a algo, ¿no? Y eso es muy importante también para nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, y esas relaciones son fundamentales. Cuando hay estos casos de lo que es innombrable, o sea, lo que no podemos nombrar, no están grabando, cuando suceden estos casos, generalmente se aleja, o sea, se desvincula a una parte, no solamente a ese progenitor o progenitora, a todo el entorno familiar. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Porque puedes decir, bueno, las quejas son, es violento, o es violenta, o no me cuida, o no me deja una hoja para pintar, en fin, las excusas que pueden contar. Sin embargo, ni los abuelos van a tener la oportunidad de tener esas vivencias y esas experiencias, ni siquiera los primos, ni el resto de la familia. Por lo tanto, esa extensión es un síntoma muy claro y además se da con muchísima frecuencia en casi todos los casos de esto que no existe, ¿no? Y bueno, nosotros dentro de lo que es la coordinación sí que vamos a tener que tener en cuenta a todas estas personas, porque es parte importante de los hijos. Es que si no, quedan totalmente aislados. O sea, son niños que si en alguna ocasión se les puede revincular, generalmente lo que hacen es que revinculan con el progenitor o la progenitora. Y muchas veces dicen, bueno, ¿y si tiene otros hermanos? ¿Y si tiene abuelos? ¿Y si tiene tíos? Son parte importante también de su vida. Hay veces que los abuelos, aparte de la figura que tienen, porque a veces son el soporte, es decir, incluso el soporte en algunos casos en los que hay mucha conflictividad, ellos pueden estar detrás a veces para recoger, ¿no?, lo que está cayendo. El problema es que cuando muestran, ¿no?, su interés o muestran lo que verdaderamente quieren, pues entran también en el mismo saco, pero muchas veces se piensa que no tienen la misma oportunidad de solicitar esa vinculación, ¿no?, con los nietos. Y sin embargo, bueno, aquí hay abogados y de leyes sabrán más que yo, pero yo creo que es un derecho, no solamente de los abuelos de mantener relaciones con sus nietos, es que creo que es un derecho de los niños a mantener también relaciones con sus abuelos y con el entorno, ¿no?, familiar, ¿no? Bueno, lo que hago de reflexiones es simplemente para que vayan pensando si verdaderamente la separación, la ruptura tiene que llevar a esto. Te puede separar de una persona con la que no congenias o por las circunstancias que sean, ¿no? Pero ¿por qué llegamos a estas circunstancias? Tenemos a veces unos factores, es verdad, que nos protegen, ¿no?, y que pueden proteger, pero estos factores no siempre están presentes. Pero los tenemos claros, sabemos lo que necesitan los niños. Y como yo siempre vuelvo a lo que necesitan ellos. No las posiciones que traen los padres, no lo que quieren los padres, sino qué necesitan esos niños. Claro que yo de pronto me veo en un informe y pone que el niño no quiere ir con su papá. Entonces, la necesidad del niño es no ver a su papá. Y digo, ¿y esto de dónde lo han sacado, no? O sea, verdaderamente se puede llegar a una conclusión en un informe pericial de que es mejor negar a los hijos que vean un papá.
Y como comentaban esta mañana que habían alguien que había retirado a un niño, ¿no? Y que lo habían dado en adopción y demás, yo nada más que pensaba, digo, pero bueno, ¿cómo lo pueden retirar? ¿Y qué valoración han hecho? Es decir, también de esos progenitores, de qué han hecho o qué circunstancias eran las suyas personales para verse en esa situación. O sea, hay veces que bueno, no sé, que la realidad hay veces que a mí se me escapa, ¿no? ¿Cómo puede llegar a esos términos? De decir, a quiénes estamos valorando y qué es lo que estamos valorando, ¿eh? Y además parece que estamos buscando lo que hacen mal. Y sin embargo, lo que tenemos que hacer cuando valoramos es buscar en lo que son buenos. Eso es en lo que nos tenemos que fijar. Si nos fijamos en lo que son buenos uno y lo que son buenos otros, eso es lo que les estamos animando a que sigan ahí. ¿Que tienen cosas malas? Pues bueno, imagino que como todos. Y eso precisamente, aparte de esas valoraciones a veces que tenemos, pues bueno, hace que estas disputas además que son interminables, es como la historia interminable y cómo afectan. Afectan a todos, pero bueno, en algunos casos podemos tener esa posibilidad y ahora con el coordinador de parentalidad implantado de forma totalmente desigual a lo largo de nuestra geografía, en algunos casos se está viendo que está funcionando bien, están ayudando a muchas familias a iniciar, ¿no?, un nuevo proceso, una revinculación y bueno, verdaderamente a darles la oportunidad, ¿no?, de relacionarse con lo bueno y con lo malo que todos tengan, porque ha llegado un momento que parece que se buscan progenitores perfectos, ¿no? Imagino que dentro de poco habrá un anuncio, ¿no? Se buscan quien no tenga ningún defecto, se quedarán solos, ¿no? Los niños, o irán a una granja para niños donde no haya progenitores, ¿no? Ya, en fin, la imaginación los puede llevar a muchos sitios. Vamos a centrarnos verdaderamente en lo que son buenos. Y si hay algo que hay que mejorar, a través del coordinador tenemos la oportunidad y el coordinador valorará cuáles son las necesidades o cuáles son los aspectos que estos progenitores necesitan mejorar. Entonces, si hay algo, porque por ejemplo hay quejas, es que es muy violento y siempre que habla está gritando y tal. Bueno, vale, pero no es causa suficiente para negarle la relación con sus hijos. Vamos a ayudarles. Si verdaderamente siempre grita, pues a lo mejor le podemos derivar algún tipo de taller que le ayuden a establecer una comunicación mucho más asertiva, mucho más adecuada, ¿no? Vamos a darles apoyo, no le vamos a poner más trabas, porque yo muchas veces cuando ponen las pegas que ponen, porque no quiero tal, es decir, es lo que te cuentan, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cómo te gustaría que se solucionara, no? Y dicen, de ninguna manera. No, bueno, vamos a ver, tú dices que esto no te gusta, ¿qué habría que hacer para que te gustara? Nada, no hay nada que se pueda hacer. Y eso lo dicen muchos los niños. Y dices, bueno, si tú tienes esta queja, ya el tiempo, tienes esta queja y demás, bueno, ¿qué se podría hacer? Y ellos que van como o blanco o negro, nunca se podrá hacer nada, nunca podrá mejorar, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que sí. Entonces voy a hablar de lo que verdaderamente venía a hablar, que es de la coordinación de parentalidad. En estos 10 minutos me va a dar tiempo. El coordinador de parentalidad lo que hace es como un gestor, ¿no?, de ayuda para ayudar precisamente a los progenitores siempre y cuando se pueda, de que ellos sean capaces de buscar las salidas a esa conflictividad que les lleva enfrentando en muchos casos durante años, ¿no? Se valoran precisamente, pues bueno, cómo han sido sus relaciones, cómo han intentado resolver las situaciones conflictivas que han tenido a lo largo de sus vivencias, ¿no? Entonces el coordinador sí que va a actuar un poco como gestor, ¿no? Pero siempre se va a intentar devolver, ¿no? Y eso es algo que siempre les digo, hay que devolver a los progenitores su responsabilidad como progenitores, y eso se puede hacer a través de la coordinación, siempre y cuando ellos demuestren que pueden hacer uso de esa responsabilidad. Entonces, se les dice que los acuerdos a los que puedan llegar, como hacemos en mediación, van a ser los acuerdos que ellos
trabajen. Muchas veces algunos se pueden sentir obligados, ¿no?, a estar porque vienen derivados de una instancia judicial. Pero aunque se sientan obligados, si verdaderamente al final conseguimos que haya una salida para esos niños, pues entonces el esfuerzo, ¿no?, y el malestar que pueda tener un progenitor no importa. Pero sí que trabajamos con un enfoque mucho más integral. El coordinador, aparte de ser un gestor, sí que va a ser también un educador. Vamos a trabajar habilidades, vamos a ayudarles sobre todo en el tema de la comunicación, que es el tema que más dañados suelen tener entre ellos, ¿no? Entonces, ayudamos a que sean capaces de establecer una charla de una manera adecuada, asertiva. Nosotros estamos presentes, pero intervenimos lo mínimo. Pero sí que es verdad que buscamos la potestad por parte del juez de que nos dé potestad para tomar decisiones en el caso de que ellos no sean capaces, o sobre todo a veces decisiones de urgencia, porque podemos estar trabajando una coordinación y un fin de semana surge un conflicto, no da tiempo resolver ese conflicto mandando un escrito al juez, mientras lo recibe, pues ¿qué pasa? A lo mejor el conflicto era ese fin de semana, que es el cumpleaños del abuelo y le toca con la mamá y es el abuelo paterno y no le dejan ir. Entonces el coordinador ahí podría intervenir y decir, pues mira, creo que aquí sí puedo tomar, tengo la potestad, porque me parece que es lógico de que el niño pueda ir a disfrutar del cumpleaños del abuelo. Pero sí que es verdad que hay otros aspectos dentro de lo que es la coordinación que el coordinador se tiene que eximir de realizar. Quiere decir, nosotros no vamos a hacer terapia, aunque podamos ser terapeutas, pero bueno, el coordinador no tiene por qué ser siempre psicólogo o terapeuta. Puede ser trabajador social, puede ser mediador, puede ser de otras profesiones. Entonces, si vemos, ¿no?, que necesita algún tipo de terapia, que en muchas ocasiones lo necesitan, nosotros podremos sugerir o derivar, ¿no?, o informar al juez de que derive a un determinado profesional, ¿no? Entonces trabajamos, como dice la palabra, coordinamos también con otros profesionales el hecho de cómo se va resolviendo todos esos aspectos que estas familias pues tienen y les están afectando en función de sus relaciones. Pero sobre todo, pues bueno, ¿por qué? Porque el coordinador siempre se va a basar en el interés superior de los niños, que a veces están presentes porque la insistencia en que veamos a los niños y que los valoremos tanto cuando hacemos periciales y demás. En coordinación siempre decimos, los veremos cuando los tengamos que ver y trabajaremos con ellos cuando los tengamos que trabajar, pero los principales son los progenitores. Bueno, como me queda poco tiempo voy. La diferencia es que desde coordinación van a tener que trabajar y vamos a trabajar con ambos progenitores. No quiere decir hay quien piensa, bueno, se va a trabajar más con quien se considera culpable. No, aquí no es cuestión de culpabilidad, sino de qué necesita cada uno de ellos para ser capaces de poder volver a ejercer, ¿no?, su rol parental de una manera adecuada, que no hagan daño a sus propios hijos, porque de lo que no se dan cuenta es del daño que hace. Se trabaja mucho el tema de la empatía. Ponte en el lugar del otro progenitor. Si a ti te prohibieran ver a tus hijos, si no te hubieran permitido ver durante un tiempo, ¿cómo te hubieras sentido? Entonces, todos esos ejercicios de empatía también se trabajan a través de la coordinación, pero de una forma, por supuesto, controlada. He puesto solamente como un ejemplo, ¿no? Está verdaderamente justificada, ¿no?, el uso de la coordinación de parentalidad, no solamente por el interés de los niños, primero porque tendremos progenitores que son capaces de ejercer su rol parental de una manera adecuada, como si hubieran ido a una escuela de padres. No pasa nada, no es porque hayan necesitado esa escuela, es que hay otras motivaciones detrás de ellos que han provocado que esa ruptura se haya convertido en algo muy conflictivo. Entonces, primero se convierte en conflictivo y luego se pasa al odio. Y del odio a querer que desaparezca, ¿no? Es decir, todo esto va pues en carreta, ¿no? Además también, por supuesto, reduce la carga judicial. Eso es algo que desde la judicatura, pues,
lo ven estupendamente. Es decir, es verdad que me van a quitar muchos expedientes que voy a tener continuamente aquí con ejecución de sentencia, una y otra ejecución de sentencia y así, como decía antes, hasta que sean mayores de edad. Pero sobre todo porque protege la estabilidad emocional de todos los implicados, no solo progenitores, hijos y demás familia, porque todo lo que afecta a este núcleo familiar afecta también a todo el entorno. Entonces, vamos a ayudarles a que tomen decisiones. Si no son capaces de tomarlas, el coordinador, que está siempre en contacto con el juzgado, podrá tomar esas pequeñas decisiones hasta que ellos sean capaces de tomarlas. Pero sobre todo, ayudarles a que ejerzan, ¿no?, esa coparentalidad mucho más efectiva. Quería comparar la justicia restaurativa con la coordinación de parentalidad. Voy a ir como una bala, pero precisamente porque la justicia restaurativa tiene el foco en reparar el daño. Y no olvidemos que en estas situaciones se produce mucho daño. Entonces, comparamos un poco lo que es la justicia restaurativa para ver que el coordinador de parentalidad también va a ejercer como esas funciones, va a intentar reparar el daño, va a hacer además también que los progenitores se hagan responsables de las acciones que han llevado a cabo y que provocaron la situación de conflicto en la que han vivido. Si uno se hace responsable, admite que esa responsabilidad ha podido provocar ese daño. Entonces, hemos dado un paso hacia adelante a entender que si soy consciente de que hice algo mal, posiblemente no lo vuelva a hacer. Eso es también un poco la base de lo que es la justicia restaurativa. Y además también se busca en reparar el daño, sobre todo el daño que se hace a los hijos. Entonces, de esta manera, y bueno, lo he dicho mucho más rápido de lo que era mi intención, ¿no?, pero creemos que la coordinación de parentalidad va por esa vía, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues no digo las funciones principales, nada, eso queda para otra ocasión, pero sí no quiero dejar de mencionar la parte de la charla que era la importancia, ¿no?, del papel de los abuelos. Primero, porque son ese refugio emocional de hijos y a veces también de nietos, son el rol que estabiliza un poco a veces las situaciones, son apoyos siempre y cuando estén en condiciones, ¿no? Y también por la circunstancia de que son también los que sufren estas circunstancias, no solamente porque lo vivan en primera línea, sino también porque ven a los hijos sufrir por estas circunstancias, ¿no? Entonces, ellos, tienen, ¿no?, esas dificultades que hay, ¿no? En muchos casos son totalmente excluidos junto con el resto, en fin. También el tema de la falta de reconocimiento legal a veces que tienen sobre la importancia, ¿no?, que pueden tener los abuelos. Es decir, mientras estábamos juntos eran un recurso estupendo, pero cuando nos separamos ese recurso ya no vale para nada. Por lo tanto, yo creo que es importante, ¿no?, el hecho de que se integre, y lo hacemos a través de la coordinación, a los abuelos en lo que son esas intervenciones. Nosotros en coordinación vamos paso a paso, trabajando con progenitores, hijos, y también incluimos al resto de la familia, sobre todo la parte de la familia que es una parte importante, bien pueden ser tíos, bien pueden ser abuelos, ¿no? Y creo que es una parte fundamental, el reconocimiento, ¿no?, de la importancia que tienen estas figuras. Además van a participar de forma activa, ¿no?, ayudando además también a que, bueno, que sus propios hijos sean capaces de... Ya se me acaba el tiempo, ya. Pues bueno, nada, simplemente decir que creo que vamos hacia un futuro en el cual tenemos que ponernos ya de acuerdo, ponernos las pilas. Hay muchos profesionales que se están formando en coordinación de parentalidad, pero nos están fallando las instituciones. Claro, si están pendientes de renovar el Consejo del Poder Judicial, de hacer no sé qué, de aforarse, pues no tienen tiempo de ver lo que es verdaderamente importante para los niños, que es establecer estos servicios de coordinación de parentalidad que pretenden que lo hagamos de forma gratuita, y claro, no siempre se puede hacer de
esta manera. Y creo que es fundamental, es decir, es el futuro, tenemos que luchar por ello, porque yo creo que nuestros niños es nuestro futuro, son los que luego tienen que velar por nosotros. Bueno, tenía muchas más cosas que decir, pero siento que el tiempo se me ha ido, pero creo que a través de las asociaciones, los profesionales, los compañeros, creo que podemos marcar, ¿no? Estamos marcando un compromiso para que todos ellos tengan un futuro mejor. Dentro de lo que sean nuestras posibilidades, ahí lo hacemos. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Asunción. ¿Alguna pregunta que os haya suscitado la interesante intervención de Asunción? Este es el momento. Y solamente una relación abusiva también es conflictiva. Abusiva, bueno, claro, es que vamos a ver, abusivo. Un narcisista contra su víctima, es una cosa. Sí, cuando hablamos de conflictividad no estamos diciendo una conflictividad específica, sino que. Yo sí, yo digo. Tú que estás añadiendo. Explícate bien y así contesta lo que tú preguntas. Es que se suele meter un conflictivo, pues cuando un señor le pega un tiro a otro, hay un problema conflictivo. Bueno, yo no Entonces, iba. hay relaciones conflictivas como son, por ejemplo, las propias que derivan de la personalidad narcisista. Que allá empatía y allá además. Entonces, aquí siempre hay un conflicto, hay una guerra, uno que pega y otro que lo sufre. También es un conflicto eso, hay que tratarlo como si fuera una relación conflictiva. Y lo digo porque además la alienación parental se asocia mucho con que el alienador es un poco, sino mucho narcisista. Sí, no me ha dado tiempo porque esto en 20 minutos es imposible comentarlo, pero desde coordinación de parentalidad, cuando dije que coordinábamos con otros profesionales, es decir, en el caso de que haya progenitores que tengan cualquier tipo, es decir, pueden tener un trastorno de personalidad, pueden tener cualquier otro tipo de problema que puede afectar a esa conflictividad o a esas relaciones, también desde coordinación se baraja para ver qué necesitan y para brindarles el apoyo. Por eso se dice coordinador. No lo va a hacer él, sino que van a derivar a ver cómo le pueden ayudar para que pueda ejercer su rol parental. Lo que es el coordinador es a lo que va a buscar es lo que es el bienestar de los niños. Si hay un trastorno lo suficientemente grave que puede afectar al bienestar de los hijos o a su integridad, a lo mejor ahí es donde se van a tener que tomar cartas y decir que es mejor que no haya ese contacto, si verdaderamente eso es así. Es decir, es que no se mira para otro lado, pero sí que se va a hacer una valoración integral y verdadera. Es decir, se va a mirar desde el fondo. Entonces, si hay un trastorno, ¿qué tipo de trastorno? Porque el que uno tenga un trastorno de personalidad no quiere decir que sea un mal progenitor, puede ser un buen progenitor, que depende del tipo de trastorno y depende de los comportamientos y las conductas, que al final es lo que se valora. Por alusiones, no han sido 20, que han sido 35 minutos.